en un camino cerca de Cambridge, con cierto universitario que le preguntó cómo se atrevía a predicar si no conocía las escrituras originales. Bunyan le volteó la tortilla al erudito, preguntándole si él tenía en su poder los manuscritos originales, las copias escritas por los propios apóstoles y los profetas. «No los tengo», respondió el estudioso, «pero tengo lo que se cree que son copias fieles de los originales». A lo que Bunyan replicó, «Y yo considero que la Biblia en inglés es también copia fiel de los originales». Con ello siguió su camino. La predicación de Bunyan continuó atrayendo más y más gente y alarmando cada vez más a las autoridades, hasta que en el otoño de 1960 John Bunyan enfrentó una de sus mayores pruebas. Lo acaban de invitar a predicar en la aldea de Lower Samsel, ubicada a 10 o 12 millas al sur. Pero resulta que se enteró también de que las autoridades de la mencionada aldea estaban al tanto de sus actividades, que probablemente lo arrestarían si se presentaba a predicar. A John, esas amenazas lo tuvieron sin cuidado. Dijo que su deber era pregonar la palabra de Dios y que no temería lo que podrían hacerle los hombres, y que de todas maneras iría a predicar. Y así lo hizo. Se había congregado un pequeño grupo a escucharlo, y justo antes de dar comienzo a la reunión, alguien dijo, «John, nos tememos que si comienzas a predicar, te arrestarán». Pero él alentó a la pequeña congregación diciéndoles, «¿Qué hemos de temer?». Y dicho y hecho, ni bien abrió la boca. Algunos dicen que fue justo cuando estaba orando, otros dicen que fue durante el sermón, pero en todo caso, da igual. No tardó en hacerse presente el comisario del pueblo, quien lo arrestó de inmediato. Las autoridades empleaban todos los medios a su disposición para disolver cualquier congregación religiosa que se llevara a cabo fuera de las iglesias oficiales. John Bunyan fue arrestado y sentenciado al amparo de una ley que no se había aplicado desde los tiempos de Isabel I, casi 100 años antes. Se trataba de la ya casi olvidada Ley Conventicular de 1593. Según dicha ley, quienes se negaran a asistir a los cultos públicos de sus respectivas parroquias serán sancionados con multas, mientras que quienes recurrieran a reuniones secretas serían encarcelados hasta que decidieran someterse. Si al cabo de 3 meses se negaban a someterse, serían condenados al exilio, y si regresaban al reino sin permiso expreso de la corona, podrían ser ejecutados. Lo llevaron de vuelta a Bedford, donde volvieron a echarlo a la cárcel. Allí lo dejaron esperando su juicio durante 1 mes. Debido a la angustia que causó su arresto a su esposa Elizabeth, ésta perdió el niño que esperaba, lo cual multiplicó el sufrimiento de Bunyan. A John, en realidad, nunca llegaron a sentenciarlo. En enero de 1661 lo llevaron a un sitio junto a la orilla de un río. Se llamaba la Capilla de Herne. En Inglaterra, en aquellos días, varias veces al año los tribunales superiores solían celebrar sesiones extraordinarias, pues fue durante las sesiones extraordinarias de enero que le tocó comparecer ante los magistrados. Dicha junta estaba conformada por 5 hombres. Debió de haber sido un grupo bastante intimidatorio, como para que lo mencionara a la broma en su obra El Peregrino. Pero en aquel momento no tenía nada de gracioso. La cosa es que lo hicieron comparecer ante aquel grupo de hombres, quienes le salieron con una sarta de acusaciones y argumentos según los cuales supuestamente tenían bases para arrestarlo y meterlo preso. Pero él respondió a los ataques citando en muchas ocasiones la Biblia, en la que tenía firme base su defensa. Tan es así que los dejó totalmente perplejos y se cansaron tanto de sus argumentaciones que sin más lo enviaron de regreso a la cárcel. Pero ello no sucedió sin que antes John dijera cuando le preguntaron si le gustaría deponer sus prédicas: «Si me ponen en libertad, mañana mismo volveré a predicar». En el transcurso de las sesiones, se me acusó de ser partidario de las asambleas ilícitas y de no amoldarme a los cultos oficiales de la Iglesia de Inglaterra. Luego los jueces procedieron a sentenciarme al destierro definitivo porque me negué a aceptar sus condiciones. En manos nuevamente del carcelero, se me llevó de vuelta a la prisión.
Y ya han pasado 12 años completos en que espero ver qué dejará Dios que hagan estos hombres conmigo. Y continúo en estas condiciones con sumo gozo mediante la gracia que me es dada. En realidad nunca llegaron a sentenciarlo y permaneció preso por 12 años. Hubo ocasiones en que pensó que lo liberarían. Su esposa Elizabeth, que para entonces les cuento que ya había muerto y que él se había vuelto a casar, hizo mucho para tratar de ayudarlo. Incluso se presentó ante la Cámara de los Lores en Londres. Elizabeth aprobó a Sir Matthew Hale y le suplicó: «Mi lord, con impertinencia acudo ante usted una vez más para inquirir sobre lo que pueda hacer a favor de mi esposo». Hale le informó que su esposo había sido condenado por la ley y que su condena estaba inscrita en actas, por lo que, a menos que hubiera que deshacer algo, nada de lo que él hiciera podría beneficiarla. Lord Twiston, por su parte, se enfureció con la pobre Elizabeth. La acusó de escudarse tras su pobreza y le dijo que su marido era un subversivo, cuya doctrina provenía del mismo diablo. Acusó a Banian de ir por todas partes haciendo estragos y viviendo de sus prédicas en lugar de su oficio de calderero. Al final, se alteró tanto que dicen que casi la ataca a golpes. Mientras John estaba preso, no era mucho lo que podía hacer para ayudar a su familia. De modo que se dedicó a hacer unos cuantos cordones o pasadores para amarrar botas. Tejer encajes era un pasatiempo muy común en Bedfordshire. Es similar al tejido en lana, pero se hace con hilo de algodón fino. Luego los vendía a través de los barrotes de la prisión que daban a la calle. Con esto juntaba unos cuantos peniques, unos centavos, pero en realidad dependía de los miembros de la iglesia para que mantuvieran a su familia. La alimentación y calidad de vida en la cárcel dejaban mucho que desear. Por lo visto, de no ser por las provisiones que le hacía llegar su familia, no hubiera tenido mucho que digamos para comer en la cárcel. En el museo se exhibe una jarrita, que según dice es la que le llevaba a su hija Mary, la ciega, quien caminaba hasta la prisión para llevar a su padre un poco de caldo o una sopa. Tuvieron una vida muy pero muy dura, sumamente dura. A pesar de toda la gracia que Dios me concedió, me enfrenté a mi humanidad y sufrí muchas aflicciones. La separación de mi esposa y mis pobres hijos, mientras permanezco en la cárcel, a menudo ha sido para mí como si me arrancaran mi propia carne de los huesos. No solo por lo mucho que amo y extraño a mi familia, sino por las dificultades y las miserias que se ven obligados a enfrentar mientras yo estoy ausente. Sobre todo mi pobre hija ciega, que es la más cercana a mi alma. De solo pensar en los sufrimientos de mi hija ciega, se me partía el corazón en 1000 pedazos. Sin embargo, lo que me ayudaba a resistir en medio de la tentación era aquella promesa de las Escrituras que dice: «Deja tus huérfanos y yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas». Y también: «Sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti el favor del enemigo, en tiempo de aflicción y en época de angustia». Según suponemos, habrá tenido oportunidad de pasar a papel todos esos pensamientos. Debe de haberse pasado horas sin nada que hacer, viendo cómo se paseaban las ratas en su celda apestosa y demás. No estaba de ninguna manera en un lugar cómodo. Fue allí, en aquella prisión maloliente con tan pocas comodidades, que John Bunyan comenzó a escribir el relato de un hombre de corazón apesadumbrado. Un hombre que se siente obligado a separarse de sus seres queridos y sus posesiones para embarcarse en una travesía en busca de la ciudad celestial. Lo llama acertadamente cristiano, pues al igual que muchos otros verdaderos fieles que transitan el camino de la vida, enfrenta tentaciones, obstáculos y peligros, además de simpatizantes que lo alientan en su camino. También dedicaba buena parte de su tiempo en la cárcel a leer la Biblia. No hacía más que leer.
Fue entonces que también empezó a escribir. Comenzó a sostener conversaciones con otros presos. Había varios que estaban presos por su fe o su conciencia, acusados de subversión, pero que no tenían las mismas creencias que John. Me refiero a los cuáqueros, que creían en Dios de otra manera. John discutía con ellos y se armaban tremendos debates, hasta que por fin John le escribió al líder de los cuáqueros, que se llamaba George Fox, y ese fue su primer panfleto, la primera tesis que articuló John en contra de las creencias de los cuáqueros, explicando en qué aspectos opinaba que estaban equivocados. A la larga, ocurrió algo inesperado mientras John estaba preso. El carcelero, a quien había impactado el comportamiento ejemplar de John, se arriesgó a permitir que John continuara el ministerio de predicar al que Dios lo había llamado. De hecho, cuando aún se encontraba preso, a John lo escogieron como pastor de la pequeña iglesia de Bedford, a la que estaba afiliado. Debe reconocérsele que cumplió con sus responsabilidades con gran entusiasmo. Curiosamente, aunque vivía en la cárcel, cada tanto se le permitía salir. Hasta se sabe que salía a predicar. Cuando había que hablar con uno de los miembros de su iglesia, a menudo pedían a John que fuera con otra persona de la iglesia para encargarse del asunto. Cuentan una historia muy interesante sobre cierta ocasión en que el carcelero le permitió salir casi todo un día, cuando de pronto presintió que debía regresar a su celda. Apenas acaba de llegar cuando el carcelero se presentó con un funcionario del gobierno. Claro, el carcelero estaba preocupadísimo porque le había permitido salir y pensó que cuando llegara a su celda la encontrarían vacía. Pero John estaba ahí, como si no hubiera salido nunca. El carcelero le agradeció de por vida que él hubiese regresado antes de que el funcionario aquel llegara a su celda. Por fin, en 1672, el rey Carlos II, que acababa de asumir el trono, suspendió todos los estatutos en contra de los no conformistas y Bunyan fue liberado. Habían pasado 12 años desde su arresto. John siguió pastoreando su rebaño y reuniéndose con ellos en un establo que pertenecía a uno de sus miembros. Para entonces ya se había vuelto bastante famoso por sus escritos y mucha gente venía a escucharlo predicar. Fue una época muy hermosa para John y su familia, aunque lamentablemente no duró mucho, ya que en marzo de 1675 nuevamente se ordenó su arresto. John Bunyan regresó a la cárcel. Felizmente, la sentencia no sería tan larga como la anterior, y antes de que se cumplieran los 6 meses fue liberado. Con la pasión que lo caracterizaba, siguió escribiendo en la cárcel. Cuando salió, se puso una vez más a predicar hasta que por fin presentó su manuscrito ya terminado de El Peregrino a una imprenta, y le dijo: «Tengo un manuscrito de poco valor». El éxito de su libro fue inmediato. El Peregrino fue el primer libro famoso que se publicó en febrero de 1678 y a los pocos meses ya se había convertido en un bestseller. Recuerden que en aquel entonces no había muchos libros disponibles, no había televisión, ni folletos, no había revistas de caricaturas, no había mucho que digamos. La gente no tenía dinero para comprar libros. Tenían la Biblia y tal vez comenzaban a aparecer por ahí algunas copias de las obras de Shakespeare, pero tal éxito tuvo El Peregrino que tuvieron que hacer una nueva tirada porque se agotaron las copias. De modo que El Peregrino fue lo que lo catapultó a la fama. Libre una vez más, Bunyan comenzó a tener mucha influencia y predicó prácticamente en toda Inglaterra durante muchos años. Más adelante, escribió la segunda parte de El Peregrino, en la que la esposa de Cristiana, junto con sus hijos, siguen sus pasos y se unen a él en la ciudad celestial. Le siguieron varios libros más, entre los que se cuenta que le hablaba. A Bunyan le afectó enormemente aquella voz que oyó y comenzó a cambiar.
Dejó atrás algunos de sus pasatiempos favoritos y procuró agradar a Dios para apaciguar su conciencia. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no alcanzaba la paz. Seguían atormentándolo sus temores. Temía fallarle a Dios y, consecuencia de ellos, sufrir sus juicios. We don't know how long he was a bell ringer, but he tells us in his grace abounding. No sabemos por cuánto tiempo se dedicó al campanario, pero en su libro Gracia Abundante menciona que llegó un momento en que sus temores lo asediaban a tal punto que estaba convencido de que las campanas le caerían encima, y por eso se paraba debajo de las vigas de madera, para que no lo fueran a golpear si se soltaban. Pero incluso llegó a pensar que la viga también podría partirse y caerle encima. De modo que decidió tirar de la soga desde afuera del campanario para estar salvo. Y claro, al final llegó a pensar que el edificio entero se podría derrumbar y que por lo tanto tampoco estaría salvo en la entrada, con lo que terminó por abandonar completamente oficio de campanero. Bunyan había llegado al punto en que ya no aguantaba más. No conocía a nadie en Elstow que procurara agradar a Dios más que él. Sin embargo, todos sus esfuerzos parecían en vano. Efectivamente, John tuvo una experiencia que lo impactó mucho. Fue una ocasión en que se encontraba caminando por Bedford en un día soleado, creyéndose muy religioso, cuando escuchó a unas mujeres que conversaban en la entrada de una tienda. Hablaban de Dios y de Jesucristo. Él cuenta que en realidad andaba husmeando, pero su razonamiento fue que como ahora era cristiano, tenía derecho a unirse a la conversación que sostenían aquellas mujeres. Eran 3 o 4. Resulta que estaban hablando sobre su fe, sobre lo mucho que significaba Jesucristo para ellas. En el transcurso de la conversación, John comenzó a darse cuenta de que aquellas mujeres tenían algo especial, algo en sus corazones sobre lo que él no tenía ni la menor idea. Parecía como si hablaran movidas por el gozo que las invadía. Se expresaban con tal placer acerca de las Escrituras y todo lo que decían era tan lleno de gracia que a mi modo de entender parecía que hubieran descubierto un nuevo mundo. Escribió sobre ese punto en particular, que sentía que aquellas mujeres tenían una increíble paz interior con Dios, algo que naturalmente él deseaba cuando lo asaltaban las emociones negativas. No conocía la paz verdadera, no sabía lo que era vivir sin el peso del pecado. Era como si aquellas mujeres estuvieran respirando una atmósfera diferente, y eso lo confundía porque hasta el momento se sentía de lo más piadoso. La diferencia está en que aquellas mujeres eran piadosas de verdad, y eso no lo dejaba en paz. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal?, se preguntaba. John Bunyan tuvo oportunidad de toparse una vez más con aquellas mujeres, y resultó que integraban una congregación nueva que se reunía en la iglesia de San Juan, ubicada en Bedford. Hay que tener en cuenta que se trataba de un grupo independiente, que no estaba afiliado a la Iglesia de Inglaterra. Se reunían según se lo dictaba su conciencia, y no según lo que ordenaba el rey. Por ley, únicamente la iglesia oficial tenía permitido hacer reuniones de culto, y su liturgia debía ceñirse estrictamente a ciertas estipulaciones. El gobierno había editado un texto oficial que debía utilizarse para orar durante los servicios de culto. Estaban prohibidas las oraciones espontáneas o personales en público. Mucha gente no estaba de acuerdo con que se coartara el culto de esa manera, y se congregaba clandestinamente en grupos pequeños que les permitían llevar a cabo sus prácticas religiosas. El ministro de aquel grupo era el señor John Gifford, quien lo había encabezado desde 1650. John se unió a esa pequeña compañía y a la larga acabó por unirse a esa iglesia. Fue la 29ª persona en enrolarse a aquella congregación, y con el paso del tiempo llegó a encontrar lo que tanto buscaba,
paz interior. Leyó la Biblia, libro que fue cobrando cada vez más valor en el transcurso de su vida. Las escrituras habían cobrado sentido para mí y llegué a la conclusión de que en efecto contenían la verdad y eran las llaves del reino de los cielos. En 1655, tal vez movido por la incomodidad de tener que trasladarse tan seguido de Elstow a Bedford, estaban a 2 millas de distancia, se mudó al pueblo de Bedford, no muy lejos del lugar en mención, y se supone que para entonces asistía de manera regular. Cuando no llevaba ni un año en Bedford, la esposa de John murió. Permaneció en Bedford y continuó asistiendo a las pequeñas reuniones a medida que profundizaba en el estudio de las Escrituras. Al tiempo, conoció a una joven llamada Elizabeth, con quien contrajo nupcias en 1659. La pasión que sentía John por la Biblia era algo extraordinario y su conocimiento de la palabra de Dios siguió aumentando. Los miembros de la iglesia se dieron cuenta de que John poseía ciertos dones y al poco tiempo se convirtió en uno de los líderes, una especie de superior o anciano de la iglesia. Eso habría sido por el 1656. Otros feligreses salían a predicar a las aldeas de Bedfordshire y John comenzó a acompañarlos. De cuando en cuando acotaba algunas escrituras, así fue que comenzó a predicar. Pues a menudo estas prácticas debían realizarse clandestinamente porque la ley las prohibía, a menos que se llevaran a cabo en un sitio oficial de culto, en la iglesia estatal. Ningún otro lugar se consideraba oficial, de modo que tenían que reunirse en secreto y llevar vigias y personas que se aseguraran de que nadie los siguiera. El castigo, si lo hubieran sorprendido alguna vez, era con toda seguridad la cárcel, o algo peor. Le pudo haber costado la cabeza, pudo haberle significado la pena de muerte. Ya despojado de sus temores e inseguridades, Bunyan siguió predicando hasta que se ganó el apodo de El Predicador Ojalatero. Los comentarios sobre sus sermones apasionados no tardaron en difundirse a los 4 vientos, y la gente venía de todas partes a escucharlo. Por ejemplo, en Mildred, Cambridgeshire, o en Yeldon, que quedaba en su propio condado, Bedfordshire. Tal como sucedió a otros hombres de convicciones firmes, las autoridades no demoraron en percatarse de la creciente influencia de Bunyan, y muchos miembros de la iglesia oficial se convirtieron en sus enemigos. Cuando salí de mi pueblo a predicar la palabra, Escribió, los doctores y sacerdotes del país se me echaron encima. muchos lo envidiaban porque tenía éxito donde ellos no lo habían conseguido. Como lo dijo el señor Henry Dean cuando defendió a Bunyan contra los ataques del Dr. T. Smith, profesor de la lengua árabe y guardián de la biblioteca de la Universidad de Cambridge de entonces, quien en cierta ocasión se topó con Bunyan predicando en Tufts. Se enojaron con el calderero porque aparte de reparar las ollas, pretendía reparar también las almas. Y demostró ser más hábil en su oficio que los graduados de la universidad. Cuenta una anécdota sobre un encuentro que tuvo Bunyan en un camino cerca de Cambridge, con cierto universitario que le preguntó cómo se atrevía a predicar si no conocía las escrituras originales. Bunyan le volteó la tortilla al erudito, preguntándole si él tenía en su poder los manuscritos originales, las copias escritas por los propios apóstoles y los profetas. «No los tengo», respondió el estudioso, «pero tengo lo que se cree que son copias fieles de los originales». A lo que Bunyan replicó, «Y yo considero que la Biblia en inglés es también copia fiel de los originales». Con ello siguió su camino. La predicación de Bunyan continuó atrayendo más y más gente y alarmando cada vez más a las autoridades, hasta que en el otoño de 1960 John Bunyan enfrentó una de sus mayores pruebas. Lo acaban de invitar a predicar en la aldea de Lower Samsel, ubicada a 10 o 12 millas al sur. Pero resulta que se enteró también de que las autoridades de la mencionada aldea estaban al tanto de sus actividades, que probablemente lo arrestarían si se presentaba a predicar. A John, esas amenazas lo tuvieron sin cuidado. Dijo que su deber era pregonar la palabra de Dios y que no temería lo que podrían hacerle los hombres,
y que de todas maneras iría a predicar. Y así lo hizo. Se había congregado un pequeño grupo a escucharlo, y justo antes de dar comienzo a la reunión, alguien dijo: «John, nos tememos que si comienzas a predicar, te arrestarán». Pero él alentó a la pequeña congregación diciéndoles: «¿Qué hemos de temer?». Y dicho y hecho, ni bien abrió la boca. Algunos dicen que fue justo cuando estaba orando, otros dicen que fue durante el sermón, pero en todo caso, da igual. No tardó en hacerse presente el comisario del pueblo, quien lo arrestó de inmediato. Las autoridades empleaban todos los medios a su disposición para disolver cualquier congregación religiosa que se llevara a cabo fuera de las iglesias oficiales. John Bunyan fue arrestado y sentenciado al amparo de una ley que no se había aplicado desde los tiempos de Isabel I, casi 100 años antes. Se trataba de la ya casi olvidada Ley Conventicular de 1593. Según dicha ley, quienes se negaran a asistir a los cultos públicos de sus respectivas parroquias serán sancionados con multas, mientras que quienes recurrieran a reuniones secretas serían encarcelados hasta que decidieran someterse. Si al cabo de 3 meses se negaban a someterse, serían condenados al exilio, y si regresaban al reino sin permiso expreso de la corona, podrían ser ejecutados. Lo llevaron de vuelta a Bedford, donde volvieron a echarlo a la cárcel. Allí lo dejaron esperando su juicio durante un mes. Debido a la angustia que causó su arresto a su esposa Elizabeth, ésta perdió el niño que esperaba, lo cual multiplicó el sufrimiento de Bunyan. A John, en realidad, nunca llegaron a sentenciarlo. En enero de 1661 lo llevaron a un sitio junto a la orilla de un río. Se llamaba la Capilla de Herne. En Inglaterra, en aquellos días, varias veces al año los tribunales superiores solían celebrar sesiones extraordinarias, pues fue durante las sesiones extraordinarias de enero que le tocó comparecer ante los magistrados. Dicha junta estaba conformada por 5 hombres. Debió de haber sido un grupo bastante intimidatorio, como para que lo mencionara a la broma en su obra El Peregrino. Pero en aquel momento no tenía nada de gracioso. La cosa es que lo hicieron comparecer ante aquel grupo de hombres, quienes le salieron con una sarta de acusaciones y argumentos según los cuales supuestamente tenían bases para arrestarlo y meterlo preso. Pero él respondió a los ataques citando en muchas ocasiones la Biblia, en la que tenía firme base su defensa. Tan es así que los dejó totalmente perplejos y se cansaron tanto de sus argumentaciones que sin más lo enviaron de regreso a la cárcel. Pero ello no sucedió sin que antes John dijera, cuando le preguntaron si le gustaría deponer sus prédicas: «Si me ponen en libertad, mañana mismo volveré a predicar». En el transcurso de las sesiones, se me acusó de ser partidario de las asambleas ilícitas y de no amoldarme a los cultos oficiales de la Iglesia de Inglaterra. Luego los jueces procedieron a sentenciarme al destierro definitivo porque me negué a aceptar sus condiciones. En manos nuevamente del carcelero, se me llevó de vuelta a la prisión. Y ya han pasado 12 años completos en que espero ver qué dejará Dios que hagan estos hombres conmigo. Y continúo en estas condiciones con sumo gozo mediante la gracia que me es dada. En realidad nunca llegaron a sentenciarlo y permaneció preso por 12 años. Hubo ocasiones en que pensó que lo liberarían. Su esposa Elizabeth, que para entonces les cuento que ya había muerto y que él se había vuelto a casar, hizo mucho para tratar de ayudarlo. Incluso se presentó ante la Cámara de los Lores en Londres. Elizabeth aprobó a Sir Matthew Hale y le suplicó: «Mi lord, con impertinencia acudo ante usted una vez más para inquirir sobre lo que pueda hacer a favor de mi esposo». Hale le informó que su esposo había sido condenado por la ley y que su condena estaba inscrita en actas, por lo que, a menos que hubiera que deshacer algo, nada de lo que él hiciera podría beneficiarla. Lord Twiston, por su parte, se enfureció con la pobre Elizabeth. La acusó de escudarse tras su pobreza y le dijo que su marido era un subversivo, cuya doctrina provenía del mismo diablo.
Acusó a Bunyan de ir por todas partes haciendo estragos y viviendo de sus prédicas en lugar de su oficio de calderero. Al final, se alteró tanto que dicen que casi la ataca a golpes. Mientras John estaba preso, no era mucho lo que podía hacer para ayudar a su familia. De modo que se dedicó a hacer unos cuantos cordones o pasadores para amarrar botas. Tejer encajes era un pasatiempo muy común en Bedfordshire. Es similar al tejido en lana, pero se hace con hilo de algodón fino. Luego los vendía a través de los barrotes de la prisión que daban a la calle. Con esto juntaba unos cuantos peniques, unos centavos, pero en realidad dependía de los miembros de la iglesia para que mantuvieran a su familia. La alimentación y calidad de vida en la cárcel dejaban mucho que desear. Por lo visto, de no ser por las provisiones que le hacía llegar su familia, no hubiera tenido mucho que digamos para comer en la cárcel. En el museo se exhibe una jarrita, que según dice es la que le llevaba a su hija Mary, la ciega, quien caminaba hasta la prisión para llevar a su padre un poco de caldo o una sopa. Tuvieron una vida muy pero muy dura, sumamente dura. A pesar de toda la gracia que Dios me concedió, me enfrenté a mi humanidad y sufrí muchas aflicciones. La separación de mi esposa y mis pobres hijos, mientras permanezco en la cárcel, a menudo ha sido para mí como si me arrancaran mi propia carne de los huesos. No solo por lo mucho que amo y extraño a mi familia, sino por las dificultades y las miserias que se ven obligados a enfrentar mientras yo estoy ausente. Sobre todo mi pobre hija ciega, que es la más cercana a mi alma. De solo pensar en los sufrimientos de mi hija ciega, se me partía el corazón en 1000 pedazos. Sin embargo, lo que me ayudaba a resistir en medio de la tentación era aquella promesa de las Escrituras que dice: deja tus huérfanos y yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas. Y también, sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti el favor del enemigo, en tiempo de aflicción y en época de angustia. Según suponemos, habrá tenido oportunidad de pasar a papel todos esos pensamientos. Debe de haberse pasado horas sin nada que hacer, viendo cómo se paseaban las ratas en su celda apestosa y demás. No estaba de ninguna manera en un lugar cómodo. Fue allí, en aquella prisión maloliente con tan pocas comodidades, que John Bunyan comenzó a escribir el relato de un hombre de corazón apesadumbrado. Un hombre que se siente obligado a separarse de sus seres queridos y sus posesiones para embarcarse en una travesía en busca de la ciudad celestial. Lo llama acertadamente cristiano, pues al igual que muchos otros verdaderos fieles que transitan el camino de la vida, enfrenta tentaciones, obstáculos y peligros, además de simpatizantes que lo alientan en su camino. También dedicaba buena parte de su tiempo en la cárcel a leer la Biblia. No hacía más que leer. Fue entonces que también empezó a escribir. Comenzó a sostener conversaciones con otros presos. Había varios que estaban presos por su fe o su conciencia, acusados de subversión, pero que no tenían las mismas creencias que John. Me refiero a los cuáqueros, que creían en Dios de otra manera. John discutía con ellos y se armaban tremendos debates, hasta que por fin John le escribió al líder de los cuáqueros, que se llamaba George Fox, y ese fue su primer panfleto, la primera tesis que articuló John en contra de las creencias de los cuáqueros, explicando en qué aspectos opinaba que estaban equivocados. A la larga, ocurrió algo inesperado mientras John estaba preso. El carcelero, a quien había impactado el comportamiento ejemplar de John, se arriesgó a permitir que John continuara el ministerio de predicar al que Dios lo había llamado. De hecho, cuando aún se encontraba preso, a John lo escogieron como pastor de la pequeña iglesia de Bedford, a la que estaba afiliado. Debe reconocérsele que cumplió con sus responsabilidades con gran entusiasmo.
This prison life Curiosamente, aunque vivía en la cárcel, cada tanto se le permitía salir. Hasta se sabe que salía a predicar. Cuando había que hablar con uno de los miembros de su iglesia, a menudo pedían a John que fuera con otra persona de la iglesia para encargarse del asunto. Cuentan una historia muy interesante sobre cierta ocasión en que el carcelero le permitió salir casi todo un día, cuando de pronto presintió que debía regresar a su celda. Apenas acaba de llegar cuando el carcelero se presentó con un funcionario del gobierno. Claro, el carcelero estaba preocupadísimo porque le había permitido salir y pensó que cuando llegara a su celda la encontrarían vacía. Pero John estaba ahí, como si no hubiera salido nunca. El carcelero le agradeció de por vida que él hubiese regresado antes de que el funcionario aquel llegara a su celda. Por fin, en 1672, el rey Carlos II, que acababa de asumir el trono, suspendió todos los estatutos en contra de los no conformistas y Bunyan fue liberado. Habían pasado 12 años desde su arresto. John siguió pastoreando su rebaño y reuniéndose con ellos en un establo que pertenecía a uno de sus miembros. Para entonces ya se había vuelto bastante famoso por sus escritos y mucha gente venía a escucharlo predicar. Fue una época muy hermosa para John y su familia, aunque lamentablemente no duró mucho, ya que en marzo de 1675 nuevamente se ordenó su arresto. John Bunyan regresó a la cárcel. Felizmente, la sentencia no sería tan larga como la anterior, y antes de que se cumplieran los 6 meses fue liberado. Con la pasión que lo caracterizaba, siguió escribiendo en la cárcel. Cuando salió, se puso una vez más a predicar hasta que por fin presentó su manuscrito ya terminado de El Peregrino a una imprenta, y le dijo: «Tengo un manuscrito de poco valor». El éxito de su libro fue inmediato. The Pilgrim's Progress, El Peregrino fue el primer libro famoso que se publicó en febrero de 1678 y a los pocos meses ya se había convertido en un bestseller. Recuerden que en aquel entonces no había muchos libros disponibles, no había televisión, ni folletos, no había revistas de caricaturas, no había mucho que digamos. La gente no tenía dinero para comprar libros. Tenían la Biblia y tal vez comenzaban a aparecer por ahí algunas copias de las obras de Shakespeare, pero tal éxito tuvo El Peregrino que tuvieron que hacer una nueva tirada porque se agotaron las copias. De modo que El Peregrino fue lo que lo catapultó a la fama. for John. Libre una vez más, Bunyan comenzó a tener mucha influencia y predicó prácticamente en toda Inglaterra durante muchos años. Más adelante, escribió la segunda parte de El Peregrino, en la que la esposa de Cristiana, junto con sus hijos, siguen sus pasos y se unen a él en la ciudad celestial. Le siguieron varios libros más, entre los que se cuentan Un discurso acerca de la oración, Comportamiento del cristiano, Una sola cosa es necesaria, La ciudad celestial, La resurrección de los muertos y el juicio eterno, Meditaciones en la cárcel, Gracia al mayor de los pecadores, La puerta estrecha y mucho más. Ya por 1688, a los 60 años de edad, el incansable siervo de Dios se dirigió a Londres a asistir en la reconciliación de un padre con su hijo. Habiendo logrado con éxito su cometido, se dispuso a regresar a Bedford, pero lo alcanzó una fuerte lluvia y terminó contrayendo fiebre. Obligado a buscar refugio a mitad del camino, pasó 10 días de agonía y luego, el 31 de agosto de 1688, aquel predicador, pastor, escritor y hombre de convicciones falleció. Lo enterraron en Bunhill Fields, Finsbury, en el campo santo de los disidentes. La conversión se da la vuelta y regresa por un camino que no habíamos transitado. Así fue la conversión de John Bunyan. Vemos a un hombre que ya antes de cumplir los 30 años ministra la palabra de Dios y predica. Ama a Jesucristo, ama la Biblia y todo lo que ésta representa. Desea poder adorar en libertad
y no como lo estipula el Estado. Y además, posee una increíble convicción para hacer lo que quiere, al punto en que termina en la cárcel por su fe en Jesucristo. For his faith in Jesus Christ. Y al igual que el valiente y acosado peregrino de su propio libro, John Bunyan recorrió día tras día combatiendo el desánimo y las dificultades y enfrentando persecuciones. En una celda húmeda, peleó la buena batalla de la fe, en lugar de sucumbir a sus propias condiciones y circunstancias. El hecho de que a menudo lo acosaran los temores y el desánimo hace que su valiente empleo del tiempo se vuelva aún más valioso y digno de admiración. Podría decirse que aún desde aquella diminuta celda peleó en vastos campos espirituales de batalla. La suya no fue una vida de comunidades físicas ni espirituales, y al igual que su señor que lo precedió, Bunyan cargó su cruz con valor, un peregrino y un extranjero en esta tierra, pero rumbo a un hogar celestial. Quien quiera ver agallas verdaderas, pues he aquí un hombre que las tiene. Es que ni pruebas ni desánimo detienen a este, que de buenas a primeras, por sobre todo, ser peregrino quiere. Aunque de él se digan 1000 calumnias, aunque murmuren de él los envidiosos, en realidad, con la fuerza de un oso, es capaz de enfrentar con gran furia y de vencer al león más peligroso. Ni los demonios del infierno lo amedrentan, pues sabe bien que al final del camino le espera a él excelente destino. Y así se esfuerza, amén de lo que enfrenta, para alcanzar y poder ser un peregrino.